Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Y mientras nosotros estábamos aquí al palique con Quevedo, en Francia se confirmaba que la extrema derecha va a tumbar al gobierno este miércoles o el jueves como tarde. En la mesa del análisis de Hora 25, Claudi Pérez, director adjunto del País. ¿Cómo estás, Claudi? Muy bien, buenas noches. Isabel Vega, periodista de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Pablo Simón, profesor de Políticas en la Carlos III de Madrid. Simón, muy buenas. Buenas noches. Como digo, la extrema derecha va a tumbar al gobierno francés, el gobierno que creó Macron con toda la derecha y el beneplácito de la extrema derecha, a pesar de que las elecciones las había ganado la izquierda. Bueno, pues ese gobierno 3 meses después va a caer porque, oh sorpresa, Marine Le Pen ha bajado el pulgar. Como el primer ministro no tenía apoyos para aprobar los presupuestos, este primer ministro, Michel Barnier, los va a sacar por decreto. A raíz de eso, la oposición, o sea, la izquierda, le ha presentado una moción de censura y la extrema derecha ha anunciado que la va a apoyar. Así que cuando se vote el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana esta moción de censura, todo saltará por los aires y ahí se habrá acabado el gobierno Barnier 3 meses después de ser investido. 3 meses. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Efectivamente se ha consumado el escenario casi escrito de antemano de que Michel Barnier dependía de la voluntad de Marine Le Pen. Esta mañana ambos han conversado por teléfono y el primer ministro ha dejado lastre eliminando la rebaja de lo que el Estado paga por los medicamentos, que en otras medidas buscaba reducir el déficit público, pero no ha sido suficiente para Le Pen, que cuando ha llegado a la Asamblea Nacional ha subido la apuesta a la equiparación del incremento de las pensiones a la inflación que se había eliminado en el proyecto de presupuestos de la Seguridad Social. Y ahí Barnier se ha visto obligado a utilizar el decreto ley porque sabía que iba a perder la votación y efectivamente lo ha sacado por decreto ley. La oposición le ha presentado una moción de censura y esta se votará, una moción de censura, sí, se votará el miércoles o el jueves. Miércoles por la tarde, jueves por la mañana. Lecciones del escenario francés, Pablo Simón. Bueno, pues en la aplicación del artículo 49.3 de la Constitución francesa, cuando no existe una mayoría clara en el legislativo, el gobierno puede presentar dicho decreto y se abre un plazo de 48 horas para que los grupos de la oposición puedan hacer mociones de censura, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. Tanto izquierda como extrema derecha lo están haciendo y yo creo que esto termina de confirmar algo que era casi evidente desde que Macron vimos que convocaba las elecciones, ¿no? Y es que esta ha sido probablemente la operación política más ruinosa que jamás ha tenido un presidente de la Quinta República en Francia. Ahí me sorprendía leer analistas españoles comentando que poco menos que Macron había hecho una jugada maestra en una suerte de ajedrez tridimensional, cuando realmente lo que había quedado era al albur de una mayoría mucho más débil, la de los macronistas, que había quedado en segunda posición, y en la cual en realidad solo tenía 2 constelaciones posibles, o sea, apoyaban la izquierda y probablemente los sectores más moderados, y eso implicaría el que tenía que deshacer una parte de las reformas, sobre todo la reforma de pensiones, que para él era capital, o terminaba basculando hacia la derecha y por lo tanto con oxígeno asistido proveniente de Le Pen, como ha terminado siendo el caso. Tengamos en cuenta que la situación ahora en Francia es de enorme incertidumbre y pesimismo. Ahora mismo el déficit está sin control y la prima de riesgo está a niveles de bono griego, es decir, estamos hablando de una presión o de un riesgo de ataque de los mercados importante. Con un Macron además que no tiene margen porque no puede convocar otra vez legislativas hasta que pase un año, por lo tanto tiene que gestionar esta Asamblea Nacional enormemente dividida y ya se están especulando sobre todo tipo de escenarios. Lees la prensa francesa, incluso se habla de una potencial dimisión del presidente de la República. O sea, la situación está ahora mismo en una situación, digámoslo así, en una posición de caos total. Y eso que tenemos elecciones alemanas en febrero, Trump entrando en la Casa Blanca en enero, la nueva comisión que acaba de llegar, en fin, ya nos estamos volviendo